Polonia eleva la presión sobre Alemania para enviar tanques a Ucrania, mientras el gobierno alemán se muestra reticente. Sigue habiendo una posibilidad. Este fin de semana indicó su disposición a autorizar el suministro de tanques Leopard a Kiev. Con esto comenzamos. Nos saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha anunciado este lunes que su país pronto solicitará formalmente permiso a Alemania para enviar tanques Leopard a Ucrania. Si no obtenemos este consentimiento, dice, entregaremos nuestros tanques junto con otros países. Las críticas contra la presidenta Dina Boluarte crecen tras la intervención policial de la Universidad San Marcos de Lima, donde centenares de manifestantes acampaban y que acabó con la liberación de los detenidos. Mientras en Lima se anuncian más manifestaciones. Lula da Silva está en Argentina en su primera visita al extranjero como presidente de Brasil. Destaca que su país está volviendo al escenario internacional y promete fortalecer el Mercosur. Hoy se reunió con Alberto Fernández y mañana participarán juntos en la cumbre de la CELAC. La presión para que Alemania permita el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania no deja de aumentar. El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha anunciado este lunes que su país pronto solicitará formalmente permiso a Berlín para reexportar los tanques de fabricación alemana. A la vez, Varsovia se está moviendo para impulsar una unión de estados que tienen Leopard 2 y otro armamento pesado para lograr el envío conjunto. Ucrania podría estar un paso más cerca de conseguir los modernos carros de combate de fabricación alemana. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, declaró que su país solicitará permiso a Berlín para enviar sus tanques Leopard a Ucrania, pero añadió que Polonia podría exportar los blindados sin luz verde de Alemania como parte de una coalición de países que apoyan a Kiev. Incluso si en última instancia no nos dieran la aprobación, enviaríamos los tanques junto con otros países a Ucrania. Una condición para nosotros en este momento es construir al menos una pequeña coalición de países que se ocupen de esta cuestión. Aunque Alemania ha prestado un apoyo sustancial a Kiev, ha sido criticada por vacilar a la hora de enviar carros de combate o permitir que otros lo hagan. Pero parece haber un cambio en la postura de Berlín. El domingo, la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, declaró que Berlín no se interpondría si Polonia decidía enviar sus tanques Leopard a Kiev. Un día después, en una reunión con sus homólogos europeos, ha reiterado la importancia de apoyar plenamente a Ucrania. Es importante que nosotros, como comunidad internacional, hagamos todo lo posible para defender a Ucrania, para que Ucrania gane y se gane el derecho a vivir de nuevo en paz y libertad. Kiev lleva meses pidiendo a sus aliados occidentales que le suministren tanques modernos. Afirman que los vehículos militares, especialmente los tanques Leopard, son vitales para hacer frente a una nueva ofensiva del Kremlin en primavera y para recuperar territorio. ¿Y puede Polonia enviar sus tanques Leopard a Ucrania, incluso sin la autorización de Alemania, como dijo el primer ministro polaco? Se lo preguntamos a Laura Iglesias desde el estudio parlamentario. Si Polonia envía tanques Leopard a Ucrania sin el permiso de Alemania, Berlín podría llegar a aplicarle sanciones o a vetarle el suministro de las piezas de repuesto que serán necesarias cuando los tanques estén en Ucrania. Pero las palabras de la ministra alemana de Exteriores indican que el gobierno alemán no va a llegar a ese extremo. Fue la ministra de Exteriores quien habló. El canciller calla y esconde la cabeza detrás de sus ministros, revelando que sus reservas están guiadas por el miedo. Y es un miedo contraproducente tanto para los verdes y los liberales desde el gobierno como para la oposición conservadora en Alemania. Pero también desde fuera recibe Scholz cada vez más presión, desde Estados Unidos, desde el Reino Unido y desde el resto de la Unión Europea, especialmente desde los países bálticos. Todos ellos piden encarecidamente al canciller alemán que no se deje amedrentar por las amenazas rusas. Hacen hincapié en que agredir a un país, como Rusia lo ha hecho con Ucrania, viola el derecho internacional. Y en esos casos, la Carta de Naciones Unidas permite el suministro de cualquier tipo de armas al país atacado, con excepción de las armas nucleares, claro. Eso significa que la entrega de carros de combate, de artillería o incluso de aviones de combate no viola el derecho colectivo de legítima defensa recogido en el artículo 51 de la Carta. Digan lo que digan en Moscú.
Y los ministros de Exteriores de la Unión Europea han acordado imponer una nueva serie de sanciones contra Irán por la dura represión contra las protestas que tienen lugar desde septiembre. No obstante, en la reunión en Bruselas no se habló de la Guardia Revolucionaria iraní. Algunos estados han apoyado la moción para incluir a este grupo en la lista de grupos terroristas. Teherán ha encomendado a la Guardia Revolucionaria la tarea de acabar con las manifestaciones antigubernamentales. El régimen lo ha hecho mediante una sangrienta represión. Ponemos el foco en esta rama de las Fuerzas Armadas iraníes. La casa del fundador del actual Irán y su gobierno religioso en llamas. La juventud frente a la vieja clase dominante, el pueblo frente al Estado. Un Estado formado por la élite de la Guardia Revolucionaria que controla la mayor parte de la economía y la seguridad, y los clérigos, dirigidos por el líder supremo, el Ayatollah Jamenei, quien dicta las normas. El régimen ha acusado por mucho tiempo a Occidente de causar sus problemas, incluso la reciente ola de protestas. ¿Por qué nuestros enemigos, por qué Estados Unidos y el régimen sionista conspiran contra nuestra nación, nuestro país y nuestra revolución y crearon estos disturbios? Como dijo el líder supremo, nuestro país avanza y los enemigos no quieren que nuestro país progrese. Pero los manifestantes no parecen creerlo. La brutalidad de los servicios de seguridad, la corrupción de la Guardia Revolucionaria, el deterioro del nivel de vida por efecto de las sanciones, todo ello alimenta el rechazo a las clases dirigentes. Las autoridades parecen divididas sobre cómo actuar. Se anunció el cierre de la temida Policía de la Moral. Se dijo que se flexibilizaría la ley que obliga a las mujeres a llevar velo, pero no está claro si alguna de las dos cosas ha ocurrido. Entre tanto, las ejecuciones de manifestantes han provocado una nueva ola de indignación. Muerte al dictador, grita la multitud, no muerte a Estados Unidos como preferiría el régimen. Y no solo protestan las mujeres jóvenes o los estudiantes. Estos trabajadores de la industria del automóvil abandonaron su trabajo para apoyar las manifestaciones. Nadie sabe si los guardias y los clérigos tendrán que rendir cuentas ni cuándo, pero la brutal represión del Estado garantiza que la profunda división en el país va para largo. Y vamos ahora a Bruselas. María García Sornosa con más detalles para nosotros. María, ¿qué más se sabe sobre este nuevo paquete de sanciones contra Irán? Sí, Silvia, hoy la Unión Europea ha aprobado el cuarto paquete de sanciones contra el régimen iraní por la represión de las protestas. Se trata de nuevos 37 individuos y entidades que se añaden a esta lista punitiva. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el ministro de Juventud o altos comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní. Precisamente la semana pasada el Parlamento Europeo pidió que la Unión Europea incluyese la Guardia Revolucionaria iraní en su lista de organizaciones terroristas. Es algo que llevan pidiendo desde hace tiempo países como Alemania o Países Bajos, pero el bloque comunitario de momento elude este debate alegando que no tiene una base jurídica para ello. Lo explicaba así hoy Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea. No vale con decir que es una organización terrorista, sino que hay que demostrarlo ante un juez. En cualquier caso, lo que es evidente es que la relación entre la Unión Europea e Irán continúa deteriorándose, no solo por esta situación de vulneración de derechos humanos sobre el terreno, sino también por esa asistencia, ese apoyo militar que está concediendo Irán a Rusia. Y entre tanto, lo que se está quedando a medio camino es el acuerdo nuclear iraní, que en estos momentos está en muerte clínica. Bueno, por cierto, María, Ucrania sigue estando en el debate de la Unión Europea. Otras de las decisiones que se tomó hoy allá es que darán más ayuda para Kiev. ¿De qué se trata esta ayuda? Sí, de nuevo la Unión Europea ha sorteado la amenaza de veto de Hungría y ha aprobado un nuevo tramo de asistencia militar a Ucrania. Se tratan de 500 millones de euros. Es la séptima vez que se amplía el bautizado como Fondo Europeo para la Paz, que ya ha destinado 3.700 millones de euros para enviar armamento a Kiev. La prioridad de Bruselas, el objetivo es que Kiev tiene que ganar esta guerra y por eso todos los esfuerzos están puestos en mantener esta intensidad y este ritmo en apoyo a Ucrania. Las cifras hablan por sí solas, porque en estos
estos 11 meses de guerra, la Unión Europea y los 27 Estados miembros han destinado la friolera de 50.000 millones de euros en apoyo a Kiev en todos los frentes, tanto financiero como económico, humanitario y, por supuesto, militar. En estos momentos, además, los europeos están cocinando ya el 10º paquete de sanciones contra Rusia, y cuando nos aproximamos a ese primer aniversario de guerra, la incógnita es ya cuánto más van a ser capaces los europeos de mantener este ritmo, esta presión, no solo de sanciones contra Rusia, sino de apoyo incondicional a Ucrania. Muchísimas gracias, María García Sornosa, en Bruselas. Y vamos ahora a América Latina. La Fiscalía del Perú ha dejado en libertad a 192 personas que fueron detenidas este fin de semana durante el operativo policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Esto después de que alrededor de 400 policías irrumpieran con tanquetas y apoyo de fuerzas especiales la universidad ubicada en la capital del país, sin cumplir los procedimientos legales para las detenciones, como ha dejado claro la Fiscalía. Y es que organismos como Amnistía Internacional han condenado el uso desproporcionado de la fuerza y respeto a los derechos humanos por parte del ejército y la policía. Perú vive uno de sus peores momentos, ya son al menos 55 los fallecidos en menos de 2 meses que duran las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Todo empezó el 7 de diciembre del año pasado, cuando el expresidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y hacer un autogolpe. Desde entonces, las noticias que llegan del Perú empeoran día a día. La nueva presidenta, Dina Boluarte, se ve incapaz de controlar las multitudinarias protestas que ya han llegado desde las provincias a la capital, Lima. Los manifestantes exigen 3 cosas: la inmediata dimisión de la propia presidenta, elecciones anticipadas este 2023, así como que un Congreso Constituyente redacte una nueva Constitución. Pero el diálogo, por el momento, no existe. A ver, el diálogo es posible si hubieran algunos gestos simbólicos concretos. Si tú tienes autoridades políticas que permanentemente están insultando a la población, la están calificando de terrorista, le están diciendo que son parte de una organización criminal, le están diciendo que detrás de sus protestas están el señor Evo Morales y otros actores políticos externos, yo me pregunto qué tipo de diálogo es ese. Si tú estás colocando en sus territorios policía armada que está disparando de la manera indiscriminada, no hay forma que la población se siente a dialogar, no hay forma. Desde organizaciones gubernamentales hasta los propios políticos peruanos hablan de la represión policial que están viviendo los manifestantes, culpando de esto a la presidenta Dina Boluarte. Y es que hasta el momento son ya al menos 55 fallecidos, miles de heridos y centenares de detenidos. Han habido cada día detenciones masivas en varias comisarías. Hace poco en Lima hubo también una detención de 200 personas que fueron cogidas en la calle y sin mayor fundamento estuvieron ahí horas privadas de su libertad. Lo común en todas estas detenciones es que las personas durante la intervención policial son golpeadas, humilladas. En el caso particular de población que está desplazada, de comunidades campesinas, quechuas, originarias, aymaras, de distintas regiones que están presentes aquí en Lima, además son humilladas por la policía, por distintos actores. Entonces, en realidad es una detención que tiene una carga también discriminatoria, racista, y además porque las autoridades políticas han decidido no brindarles espacios seguros donde estar. Y es que Perú no había visto hasta ahora incidentes tan intensos y violentos como los que se han producido en las últimas semanas. El país entero está en estado de emergencia, lo cual restringe algunos derechos civiles. Y el clima de tensión que se vive en el Perú crece día a día, sin vislumbrar un final a los enfrentamientos. Y este martes comienza la 7ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a la que Brasil regresa tras unos años de ausencia y que esta vez no contará con la presencia del presidente venezolano Nicolás Maduro. Lula se reunió este lunes con su homólogo argentino, Alberto Fernández, para firmar diversos acuerdos de cooperación y restablecer relaciones diplomáticas rotas por el expresidente Bolsonaro en el 2020. El gobierno brasileño había informado que Lula mantendría un encuentro bipartito con Nicolás Maduro
vuelo que luego fue cancelado por el gobierno venezolano. Durante la tarde del lunes, las autoridades de ese país finalmente confirmaron que Maduro no asistiría a la cumbre por la polémica que su visita había levantado por las acusaciones de violaciones de los derechos humanos en territorio venezolano. El presidente de Brasil busca recuperar el papel de líder latinoamericano que ejerció en sus 2 primeros mandatos al acudir a este foro regional. Hablamos de este y otros temas desde Buenos Aires con el periodista Sebastián Lacunza. Sebastián, ¿cómo se analiza el regreso de Lula a este foro justo cuando el mapa de América Latina está volviendo a pintarse de rojo? Las 6 principales economías de la región tienen gobiernos de izquierdas. Buenas noches, sí, en efecto, la principal, que es Brasil, adquiere ahora un liderazgo, el retorno del liderazgo de Lula, que es de una enorme significación política para la región, para Brasil y para Argentina en particular. Bien decís que hay 6 economías de América Latina con mandatarios de izquierda. Esto quizás sea la primera vez en la historia que ocurre, pero eso no quiere decir que cada uno de estos países no tengan sus particularidades y sus problemas. Podríamos decir que en el caso de Argentina la perspectiva es de un triunfo conservador en las elecciones presidenciales de este año. Boric enfrenta sus dificultades. Lula enfrentó un intento de golpe, por lo cual está bien marcar el detalle que mencionás y a su vez también señalar algunas debilidades de esta nueva ola de izquierda en América Latina. Bueno, y ahora hay críticas sobre Argentina, que invitó a este foro a Maduro, Díaz-Canel y Ortega, líderes de 3 gobiernos denunciados por organismos internacionales por graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo se entiende esta invitación? ¿Qué posición tendrá la CELAC sobre, por ejemplo, el Estado de Derecho y la democracia en la región? ¿Será un tema de debate allí? Bueno, es un tema de debate, pero corresponde aclarar lo siguiente. La CELAC cumplió 12 años. Es un foro regional de diálogo de 33 países, es decir, de toda América menos Estados Unidos y Canadá, por lo cual no es que una invitación de parte del gobierno argentino, sino que los miembros de la CELAC participan de cumbres que se hacen por lo general cada 2 años y como ya ocurrió en el pasado, porque de hecho hubo gobiernos de derecha, el de Mauricio Macri, que participó de cumbres de la CELAC en las que estuvieron Maduro y Díaz-Canel, por caso en el año 2016. Es decir, hay una serie de críticas de la oposición argentina, de las diferentes oposiciones en América Latina de derecha, hubo una presentación judicial, los medios de comunicación de mayor difusión en el país insistieron mucho al respecto, pero podríamos decir, no hay nada nuevo bajo el sol en cuanto a que es una cumbre regional, como puede haber de la Unión Europea, y pueden ir presidentes que agraden más o menos a determinados países. CELAC no tiene en sus fundamentos un principio que vete la participación de un país en función de su calidad democrática. Que hay inconvenientes, posturas, discusiones sobre la realidad democrática de los países que mencionaste y de otros que no mencionaste, sí, eso es un hecho y fue abordado hoy por Alberto Fernández y Lula da Silva porque la visita de Lula está precedida por una visita de Estado a la Argentina, es decir, Argentina fue el primer destino, esto suele ocurrir de un presidente brasileño y ambos se refirieron a este debate y desmerecieron las críticas. Muchísimas gracias, Sebastián Lacunza. Un gusto. Y hablamos ahora de la economía con Andrés Blumenkranz. Andrés. Hola Silvia, nos vamos a hablar primero del sector tecnológico, como hicimos en varias oportunidades en los últimos días, porque sigue el goteo de despidos en estas empresas del sector tecnológico, en las más grandes y en las más emblemáticas, como es el caso del servicio pionero de streaming de música Spotify, que ha sido el último en anunciar un recorte importante de su personal. La empresa con sede en Estocolmo va a despedir al 6% de sus trabajadores como medida de ajuste ante la desaceleración económica global. El paso sigue a las recientes decisiones de Amazon, Microsoft y Google, que han anunciado también miles de despidos este mismo mes. Ana Nieto en Nueva York. Bueno, Ana, cuéntanos, ¿es el caso de Spotify un caso de rápido crecimiento otra vez que no se puede mantener en una tecnológica?
Sí, eso es lo que están aduciendo todas las tecnológicas y Spotify no es una excepción. Se ha crecido mucho durante los años de la pandemia, ese crecimiento no se mantiene y ahora tienen que recalibrar las plantillas. En el caso de Spotify, además, se hace un especial énfasis en el recorte de los costes después de invertir mucho en contenidos durante los años de la pandemia y los meses de los confinamientos. Esos contenidos ahora están generando unos costes que son operativos que son el doble de las inversiones de la empresa y esto se quiere recortar porque las inversiones, que los resultados de las empresas, porque estos resultados no se han materializado aún. Son 600 personas, también se va la directora de contenidos que trajo a Spotify, a Joe Rogan, al matrimonio Obama y a Harry y a Meghan Markle. Ana Nieto, Nueva York, gracias. Una de las grandes tecnológicas que despidieron personal es Microsoft, 10.000 empleados en este caso, casi al mismo tiempo. Microsoft acaba de anunciar que va a invertir miles de millones para ampliar su asociación con la empresa OpenAI, de inteligencia artificial, la creadora del exitoso ChatGPT, este chat predictivo conversacional creado por robots cuyas capacidades avanzan a medida que recibe información de los usuarios que lo consultan. Microsoft anunció una inversión multimillonaria para acelerar los avances de la inteligencia artificial que prometió serán compartidos con todo el mundo. ChatGPT de OpenAI causó sensación en Internet cuando fue lanzado en noviembre, permitiendo a los usuarios experimentar con su capacidad para escribir ensayos, artículos o poemas. Además de este ChatGPT, la inversión de Microsoft será destinada a otros programas desarrollados por OpenAI como DALL-E 2, que permite generar imágenes bajo demanda gracias a la inteligencia artificial, o el GitHub Copilot, un asistente de programación informática. Ana Nieto, en Nueva York. Ana, Microsoft multiplica su apuesta por la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pensando para el futuro? Multiplica la inversión en inteligencia artificial porque es la tecnología del futuro, es la tecnología que va a permitir un salto muy grande en supercomputación, en creación de contenidos, en creación de diseño, en toda una serie de actividades que ahora mismo parece que estuviéramos en una infancia si lo comparamos con lo que puede dar de sí la inteligencia artificial. De hecho, todas las empresas están trabajando en ello con más o menos sofisticación para traerlo a los mercados. Se promete con ello una revolución económica y también social. El partenariado que está haciendo Microsoft con OpenAI se inició hace unos años con una inversión que ya suma 3.000 millones de dólares, ahora podría ser otros 10.000 millones de dólares. Y el presidente el consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, dice que es para traer esa tecnología al mercado. Como recuerdas, en noviembre se llevó parte de esa tecnología al mercado con muchísimo éxito, el ChatGPT, que ha mostrado una fluidez y una capacidad de generar contenidos que está revolucionando las aulas, las presentaciones y una serie de actividades que prometen muchos cambios en el futuro. Y que amenaza con dejarnos sin trabajo a muchos de nosotros. Ana, cuéntanos un poco de esta interesante historia, de esta interesante empresa. ¿De dónde sale OpenAI? Pues OpenAI fue creada en el año 2015 por una serie de empresarios y de investigadores del sector de la computación. Uno de esos empresarios era el que ya conocemos todos, Elon Musk. Elon Musk dejó la empresa, sin embargo, en el año 2018 y uno de los cofundadores, Sam Altman, que es uno de los creadores del de uno de los lanzaderas de empresas, decidió convertirla de non-profit a una empresa con ánimo de lucro para captar dinero y seguir invirtiendo. Una de estas inversiones fue la de Microsoft, que llegó con 1.000 millones de dólares primero, 2.000 millones de dólares más y ahora estos 10.000 millones de dólares. Es una tecnología que, como digo, está prometiendo cambiar mucho el curso de la tecnología que vamos a conocer en el futuro. Gracias, Ana Nieto, en la Bolsa de Nueva York.
5.000 millones de personas siguen bajo la amenaza de las grasas transgénicas, responsables de la muerte por enfermedades cardíacas de 500.000 de personas cada año, según el informe presentado por la Organización Mundial de la Salud. La entidad busca erradicar su uso en la alimentación este mismo año, como se lo propuso hace un lustro. Las grasas trans son los aceites líquidos convertidos en mantecas sólidas, aumentan el colesterol malo y reducen el bueno. Dinamarca, el primer país que prohibió estas grasas industriales en el año 2003, ha evidenciado en estudios médicos un descenso importante de la incidencia de los problemas coronarios en su población. Silvia Cabrera nos va a contar más. Así es, vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de esta jornada. Las autoridades de California informaron de que uno de los heridos en el tiroteo del sábado en Monterey Park ha muerto. El número de víctimas mortales en la masacre se eleva, por tanto, a 11. La policía investiga qué llevó al hombre de 72 años a disparar indiscriminadamente en un club de baile durante la celebración del Año Nuevo Chino antes de suicidarse. Cientos de panaderos franceses se reclamaron en París más ayudas estatales por los elevados precios energéticos. Advierten que ahora pagan entre 4 a 5 veces más por la energía, por lo que han tenido que aumentar sus precios en más de un 50%. Ello les impide competir con productos más baratos y de peor calidad. En Alemania, la Fiscalía acusó a 5 personas de planear el secuestro del ministro de Sanidad, Karl Lauterbach. Según la Fiscalía, el plan del grupo ultraderechista tenía 3 fases. La primera, provocar un apagón en todo el país. Después, secuestrar al ministro de Sanidad. Y por último, aprovechar el caos reinante para desencadenar un conflicto civil y el derrocamiento del gobierno. Margot Friedländer, una de las últimas sobrevivientes de los campos de exterminios nazis, se recibió la Cruz del Mérito de Alemania. Friedländer emigró a Estados Unidos después de sobrevivir a la Shoah. Nacida en Berlín, en el seno de una familia judía en 1921, regresó a la capital alemana en el 2010. Desde entonces, narra en escuela su experiencia bajo el nazismo. Y quedan apenas unas semanas para que arranque la Berlinale aquí en la capital alemana, sin duda una de las citas cinematográficas más importantes del mundo. Hoy se dieron a conocer las 18 películas seleccionadas para competir en la sección oficial por el preciado Oso de Oro. El director artístico del festival, Carlo Chatrian, señaló que tanto las protestas de Irán como la guerra en Ucrania estarán muy presentes este año. El festival también contará con buena representación latinoamericana en su edición número 73. Destaca en esta edición la cinta Tótem de la mexicana Lila Avilés, que va a luchar por el Oso de Oro, aunque también otras secciones del festival como Encounters, Forum o Panorama contarán con títulos de la región. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.